Bueno, amigas y amigos, a continuación les quiero presentar a la expositora antes mencionada, Angela McFarlane. La profesora McFarlane es actualmente directora de Responsabilidad Social, Empresarial y Aprendizaje del Jardín Botánico Real y Academia de la Universidad de Bristol. Ella obtuvo una licenciatura y un doctorado en Ciencias Biológicas y comenzó su carrera como profesora de ciencias. Posteriormente diseñó y dirigió una serie de exitosos proyectos de desarrollo de software educativos que combinan datos sobre ciencias, lenguaje y salud, y cuyos resultados han llegado a ser comercializados en toda Inglaterra. En los últimos de ellos, Comunicom.com ganó el Premio Europeo de Software Educativo. Está diseñado como una serie de actividades multimedia para niños y jóvenes sobre la base de metáforas populares. Ha sido un éxito en 3 continentes, incluyendo el sudeste de Asia. Columnista habitual de los principales medios ingleses, su trabajo en tecnología vinculada con la educación le ha dado reconocimiento internacional como una experta en esta área. Incluso varios de sus trabajos han sido publicados al español por la editorial Santillana. Su libro, Las TIC y el aprendizaje auténtico, se han convertido en un texto clave en la formación del profesorado en el Reino Unido y en otros países. Así es, amigas y amigos, sin ir más lejos y sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestra gran invitada, pero antes les quiero invitar a sentar a todas las personas del panel también. Quiero que estén sentados, por favor. Muchas gracias, Fernando. Y por supuesto, perdón, me informan que Fernando, que es nuestro subsecretario, él se tiene que ir pronto, así que agradecemos la presencia, al igual que las autoridades. Muchas gracias y aplauso para ellos. Y muchas gracias una vez más por estar acá, una autoridad tan importante del gobierno encargada de la educación. Bueno, amigas y amigos, ahora sí, los dejamos con Angela McFarlane. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Buenos días. Lo siento que no es posible hablar en español. Así que lo lamento, voy a hablar en inglés esta mañana y les agradezco mucho a los intérpretes que van a traducir mis palabras para ustedes esta mañana en español. Mucho mejor de lo que yo podría hacerlo en mi español. Tengo un desafío importante esta mañana porque voy a tener que reducir muchas láminas complejas y difíciles en pocas palabras claves, en una hora. Y para aunar, si puedo hacerlo, un aprendizaje colectivo global de unos 30 años de experiencia más o menos, en las escuelas y en la educación de los profesores. Ustedes deben perdonarme entonces si algunas de las cosas que yo voy a decir hoy parecen muy simplistas, porque voy a tratar de sacar de todo este conocimiento que hemos aunado colectivamente unas pocas verdades que yo creo son importantes y también universales. Así es que, por favor, recuerden esto que estoy hablando hoy. Voy a simplificar conceptos muy generales como aprendizaje y conocimiento, y también información y tecnologías de la información en ideas muy simples y breves. Voy a tratar de darles entonces un modelo hoy de la manera como la cual yo creo que podemos conceptualizar el aprendizaje y el diseño de este con la tecnología, ya sea que esa tecnología sea digital o no digital, y ya sea que el aprendiz sea un estudiante, una escuela o alguien que está tratando de convertirse en un profesor. Porque creo que si vamos a producir profesores con el tipo de competencias que universalmente a nivel global estamos de acuerdo, los profesores hoy necesitan, entonces yo creo que tenemos que ejemplificar los modelos que queremos que ellos utilicen en las clases, en la manera como nosotros les enseñamos a esos profesores. Y esa es la idea fundamental que yo quiero que ustedes
mantengan en sus cabezas a medida que yo hablo que este modelo es el que debiéramos ejemplificar y demostrar cuando nosotros capacitamos y entrenamos a los profesores, ya sea que sean profesores que están comenzando en su carrera o ya sea que le estemos ofreciendo un desarrollo profesional a los profesores que ya están en un tiempo en sus salas de clases. Es muy importante recordar entonces que las tecnologías de la información y comunicación no es una entidad única o experiencia única. Se trata de muchas cosas distintas. Y ustedes van a leer cosas, van a escuchar a la gente hablando con respecto a estas tecnologías como si fuesen de alguna manera algo homogéneo. Y no lo son. El hecho de que nosotros abordamos a través de algún tipo de tecnología basada en la pantalla no las hace que sean iguales, más que el hecho que nosotros accesamos a ellas a través de libros que están, hojas que están en un libro, hace que todos los libros sean iguales. Por el contrario, hay muchas facetas de las tecnologías que son totalmente distintas unas de las otras y nos pueden dar todo un rango de herramientas poderosas que se pueden utilizar para preparar este aprendizaje. Lo otro que tenemos que recordar es que el aprendizaje no es una entidad o experiencia única. La mayor parte de lo que ustedes leen con respecto a la teoría del aprendizaje parece implicar que el aprendizaje tiene una calidad universal a ella. Y yo creo que esto es sobresimplificar las cosas. Creo que la manera en la cual nosotros aprendemos cambia y cambia basado en quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras experiencias previas, si hemos dormido bien la noche anterior, si estamos tratando de memorizar un poema o no para recitarlo en la escuela el próximo lunes en la mañana, o si estamos tratando de comprender la relación fundamental entre, digamos, la masa y la aceleración. El aprendizaje, como las TICs, tiene muchas facetas que yo creo que son totalmente distintas unas de las otras. Hay mucha retórica con respecto a la sociedad del conocimiento, el siglo XXI y su aprendizaje y las escuelas y las relaciones entre estas cosas. Ustedes me van a escuchar a mucha gente que tiene supuestos que todo ahora es distinto. Y ustedes van a escuchar mucho tecnorromanticismo. Y para mí, la falacia más grande es que de alguna manera, con la llegada de la tecnología, el profesor se ha convertido en algo redundante. Y peor aún, incluso yo no voy a nombrar hoy día nombres, pero hay personas en mi campo que de alguna manera les van a decir que el profesor ahora está estorbando. Y todo lo que tenemos que hacer es darle la tecnología a los niños, salir de sus caminos y de pronto todos los niños se van a convertir en los próximos Bill Gates. ¿Sería encantador eso, no? Gran idea. Sería muy simple eso. Y sin embargo, tenemos 30 años de experiencia que prueban que la variable más poderosa que marca la diferencia de cómo los estudiantes aprenden es el profesor o la profesora. Si fuese posible convertir a cada niño en un genio, dándole la tecnología, entonces la promesa del logo ahora habría creado un mundo lleno de genios. Tristemente eso no ha ocurrido. Y yo no creo que exista una tecnología que reemplace totalmente un profesor efectivo, particularmente para las personas que aprenden y que son más jóvenes. Con los adultos que ya tienen unas habilidades de aprendizaje bien desarrolladas, quizás la necesidad de un mediador va a ser menor, pero para los niños eso definitivamente no es el caso y tenemos 30 años de datos que van a apoyar este hecho. Entonces, en los primeros 20 años de las aplicaciones de informática que nos llevaba la sede de conocimiento, la promesa de la tecnología no se cumplió. Dedicamos mucho dinero, mucho PBI y no vimos PIB y no vimos un impacto significativo en los resultados de la enseñanza-aprendizaje. Hay mucha discusión
acerca de si en realidad no hubo impacto o no estábamos midiendo lo que teníamos que medir. Pero esas primeras inversiones, en último término, no cumplieron la promesa de la teoría. Y terminamos con 20 años que fueron una desilusión. Yo creo que en los últimos 5 años hemos visto un cambio tan rápido en la tecnología que hoy en día sí podemos esperar ver algunas de las ventajas teóricas de esos primeros años y verlas ya logradas. La tecnología se ha tornado mucho más estable, mucho más confiable. Cuando yo comencé a participar en este tipo de eventos en distintas partes del mundo para compartir, uno subía al escenario con los dedos cruzados y el corazón sonaba muy fuerte, porque incluso aún en la presentación que habíamos probado, que hace 2 minutos estaba perfecta, había muchas posibilidades de que al apretar un botón la diapositiva no corriera o no funcionara. Si Bill Gates nos ha dado algo, a mí me dio la seguridad de que si yo estoy aquí hoy día con un pen drive y lo pongo en esta máquina, va a funcionar en cualquier parte del mundo. Ahora, por mucho tiempo pedíamos a los profesores que usaran tecnología en la sala de clases y no en una sala de clase con niños muy activos, no necesariamente cooperadores, en los cuales no podía confiar. Nadie estando bien se va a arriesgar a la interrupción, a quedar en vergüenza, a tener dificultades frente a los niños en la sala de clases, porque algo podría no funcionar en el día. En los últimos 5 años, todo se ha estabilizado. Ya no solo tenemos tecnología muy confiable, sino que la red también funciona hoy día. Todos hemos tenido estas experiencias en que llevamos a unos niños a una sala, los sentamos, todos tratan de conectarse y se congela el sistema. ¿Se acuerdan de esos días? Eso ya no ocurre. Tenemos tecnología confiable. Y no solo tenemos tecnología confiable, tenemos tecnología que es tan pequeña y portátil que llevamos con nosotros en nuestros bolsillos. Esta tecnología. Ahora podemos hacer cosas en estos pequeños aparatitos y todos los similares que no podíamos hacer en un computador, laptop o desktop hace 5 años. Así que realmente estamos en una era muy distinta, aún más. Aún en Chile, la mayoría de los adolescentes tienen un dispositivo de este tipo, ¿sí? Han cambiado las cosas y han cambiado rápidamente. Algunos de los impactos de esto. Se escucha mucho este concepto de habilidades del siglo XXI. ¿Qué significa? Bueno, 2 cosas por seguro. Primero, que nos comunicamos constantemente unos con otros, perpetuamente, continuamente, pero también tenemos acceso a información de formas que no hubiéramos soñado que íbamos a tener hace 5 años atrás. Y eso es una realidad. No es ya un concepto teórico, sino es ya la realidad. Y eso es lo que modifica muchas cosas. Modifica la naturaleza de la globalización, modifica la naturaleza del trabajo y hemos visto una serie de tendencias, un sector de servicios creciente, especialmente en economías en desarrollo versus uno más y ahora hemos visto la contratación de la gestión y el diseño. ¿Qué significa esto para la educación, este siglo XXI? ¿Qué estamos pidiendo a los profesores que hagan en forma distinta? Bueno, hay bibliotecas llenas de libros al respecto. Y yo quisiera mencionar unos puntos muy simples que yo creo la mayoría de los comentaristas estarían de acuerdo. El primero, hay que ser una persona que aprende efectivamente. Antes, la gente que se graduaba del colegio sabían todo lo que necesitaban para la eficacia económica el resto de su vida, pero eso ya pasó hace tiempo. El que va a permanecer
vigente desde el punto de vista no solo social, sino económico, debe estar preparado para aprender constantemente en un mundo cambiante y que cambia a un ritmo a veces que nos asusta mucho. El crecimiento de la información. La información y el conocimiento son artefactos humanos creados por nosotros como especie, y el volumen de esa información y conocimiento crecen a una tasa imposible de administrar. Entonces hay que poder trabajar con una cantidad infinita de información y entender, y este punto es muy importante, este último, de la penúltimo, en la toma de decisiones. Hay que poder reconocer que debemos tomar decisiones aunque no podamos tener toda la información frente a nosotros. Hay que ser capaces entonces de desarrollar juicios y confiar en ellos. Podría hablar mucho tiempo respecto a esto, pero no lo voy a hacer. Es interesante, en muchas organizaciones vemos que la gerencia superior está paralizada porque no se decide, no toma decisiones. Saben que no tienen toda la información, todos los hechos, y ahora hay muchos hechos pero hay que poder tomar decisiones en base a información incompleta y saber cuándo la información es suficiente para una buena decisión y poder trabajar en equipo también. No estoy segura si alguna vez hubo un genio, incluso Newton, ese hombre quejoso y parsimonioso, admitió que solo podía ver lo que había visto porque estaba parado sobre los hombros de gigantes. Ni siquiera él podía hacer las cosas en forma individual. Bueno, también necesitan recordar entre este cambio que a veces también deben aprender. La naturaleza del conocimiento es tal que muchos dominios tienen capacidades, las requieren, operacionales básicas, y si no las tienen no va a poder progresar rápidamente a los niveles superiores de ese dominio y conocimiento. Por ejemplo, si no aprenden computación matemática, si las 4 operaciones básicas, en la medida en que pasen a ser automáticas, es muy difícil y va a ser muy difícil para cualquiera llegar a niveles más altos de matemáticas. Si no aprenden y memorizan un vocabulario suficiente, no van a poder conversar en un segundo idioma. Si no aprenden automáticamente cómo manejar un auto, no van a poder luego concentrarse en ser un conductor seguro y efectivo en el camino. Toda esta creación de conocimiento es importante, pero hay otros elementos que absorben, el absorber, memorizar, practicar hasta que pase a ser automático. Esto en diversas áreas del conocimiento y capacidades. Y para todos estos tipos de aprendizajes hay muchos elementos que lo facilitan, cosas que pueden hacer las tecnologías digitales que les ayudarán en este tipo de aprendizaje. Por ejemplo, si necesitan practicar algo hasta que tengan fluidez con esa habilidad, si es una capacidad que puede ser vista en una pantalla, las tecnologías digitales le dan retroalimentación mientras va practicando. Un ejemplo simple, compara una situación en que a un niño se le da una página llena de sumas de tarea en papel y con la misma situación en que el niño está sentado y practica estas sumas en una pantalla. El niño que está con la hoja de papel puede a lo mejor no entender bien la operación que se le pide practique. Y esta niña hace 30 problemas y practica su error y lo refuerza, esta falta de comprensión. Ella no lo va a saber hasta que le entregue a su profesor o profesora, le asigne una nota y le devuelva el papel, y ahí va a saber que tiene todas malas. No va a saber por qué. No va a saber cómo puede corregir esto, sino que va a saber que esto es algo que ella hace muy mal. El niño que se sienta
frente al mismo conjunto de problemas en la pantalla. La primera vez que hagan algo equivocado, la máquina les va a decir, estás equivocado. Si el software es bueno, también le va a hacer una demostración de cómo hacerlo correctamente. Eventualmente, existe la posibilidad de que el niño del alumno aprenda y entienda que tenía un concepto equivocado y tiene que solucionar este problema en forma equivocada. Y no van a practicar su propio error 30 veces. Entonces, un elemento muy simple, hay una retroalimentación dinámica que significa una intervención masiva en el aprendizaje de ese alumno. Eso es una de las formas en que las tecnologías digitales pueden constituir una herramienta muy poderosa para el desarrollo del profesor. Procesos dinámicos. Si estamos tratando de entender algo como la respiración, por ejemplo, una cadena bioquímica muy compleja, yo me acuerdo haberla aprendido en el colegio o en la universidad, pero ahora está en el currículum de los colegios y es bastante complejo el fenómeno, pero sí pueden usar un modelo o una simulación que nos muestre gráficamente cómo estos átomos y moléculas se comportan a través del proceso. Podemos detenerlo, podemos hacer fast forward, devolverlo y jugar y ver qué pasa si cambiamos la concentración, etcétera. Entonces podemos interactuar con este proceso dinámico que puede ayudarnos a entender cómo opera. Y finalmente, la capacidad de editar. Los textos dinámicos, los textos digitales, los podemos intervenir, podemos operar sobre ellos de forma que no podemos hacerlo cuando los textos son escritos. Entonces, es posible crear algo en forma iterativa. Se trabaja un poco, recibimos comentarios, volvemos, editamos, modificamos, desarrollamos, mejoramos. Algo que todos nosotros hacemos en nuestra vida activa. Principalmente el trabajo que vemos y sobre el cual evaluamos a los alumnos en todos los contextos sería una primera intento, un borrador. A veces se lo dan a los profesores, a veces nadie lo mira, pero supongamos que se lo dan a los profesores lo leen, le dan comentarios y una nota, y luego nadie mira ese trabajo nuevamente. En vez de pasa a ser un ciclo de aprendizaje, de desarrollo de conocimiento, de mejoramiento, de progreso, pasa a ser una serie de ejercicios que no tienen relación entre ellos. Y nos sorprende entonces que muchos niños no progresen a la tasa que nosotros quisiéramos que progresaran. Y sabemos entonces, tenemos una visión de que los niños progresan a través de la educación escolar, pero lo que pasa en realidad es que muchos niños no han aprendido ni han entendido lo que hicieron el año pasado y no pueden construir conocimiento sobre eso para progresar más en su vida escolar. Si tienen niños que trabajan con textos digitales, al menos existe la posibilidad de que ellos puedan obtener retroalimentación, editar, mejorar de formas que físicamente son muy difíciles de hacer sobre el papel. También existe la oportunidad de trabajar con muchos medios, no solo texto escrito, video, texto, imágenes, animación. Ahora, no espero que lean esta diapositiva, pero sí quisiera, estoy segura que ellas van a estar disponibles después de la conferencia si les interesa, pero quería compartir con ustedes este modelo. Tiene 7 años, pero creo que aún tiene resonancia. Y quiero destacar en particular algunas cosas que yo creo son un desafío en cuanto a la forma de cómo enfocamos la pedagogía, la forma en que diseñamos las oportunidades de aprendizaje. En el nuevo contexto de una sociedad de la información más que en una sociedad industrial pasada. Para comenzar, creo que tenemos que hacer participar a los estudiantes más en el diseño de su propio aprendizaje. Así es que tenemos que informar a los estudiantes
sobre qué es lo que esperamos que ellos puedan aprender y por qué. Frecuentemente, si uno va a una sala de clases y uno le pregunta a los niños, ¿por qué están haciendo los ejercicios que están haciendo? Ellos no pueden decirles a ustedes, no tienen ni idea. Están haciéndolos porque el profesor o la profesora les dijo que lo hicieran. No hay ningún sentido de autoeficacia. Esto no se trata de que yo esté desarrollándome a mí mismo, enriqueciendo mis habilidades o enriqueciendo mi vida. Quizás eso es comprensible, pero lo que es menos comprensible es que si ustedes le preguntan al profesor la misma pregunta, frecuentemente no les pueden decir tampoco. Y eso no tiene excusa para mí. Porque si hay algo que el profesor o la profesora tenga que tener una idea muy clara con respecto a qué es lo que quieren que los niños aprendan o sepan o hagan al final de una clase que ellos no sabían o no podían hacer al inicio. También estamos viendo más trabajo en pequeños grupos. Si los niños van a aprender a trabajar en un equipo para ser más colaboradores, es más probable que lo hagan en pequeños grupos inicialmente. Y una vez más, existe un cuerpo de evidencia muy convincente que muy pocas personas pueden aprender a colaborar de manera espontánea. Es algo que uno tiene que aprender y alguien tiene que enseñarle a uno y tiene que darle la oportunidad para que lo practique también. Y eso se relaciona con todo el concepto de trabajar en grupos, en equipos. Otro tema es que el conocimiento se está convirtiendo en algo que está entre las disciplinas. No es tan fácil ya de dividir el conocimiento humano en cajas discretas, en la manera como el currículum de la colegia lo ha hecho de manera artificial. El conocimiento ahora está mucho más interconectado y la manera como nosotros progresamos en este conocimiento es mucho más interdisciplinario. Así que más importante de lo que ha sido antes, por ejemplo, que las matemáticas que uno utiliza en las ciencias o en la geografía se relacione a la matemática que uno aprenda en sus clases de matemática. La mayor parte de los niños no pueden hacer esos vínculos solos. Más aún, la mayor parte de los profesores de ciencias y geografía no se comunican entre ellos y definitivamente no hablan con los profesores de matemáticas. Así que la planificación del currículum se hace en las escuelas secundarias en estas cajas discretas, como si no hubiese un vínculo entre ellas bases de conocimiento. Y eso realmente retarda la habilidad para progresar, porque si ustedes no reconocen que pueden sacar de la matemática que ustedes aprenden en sus clases de matemáticas para ser mejor en su ciencia y viceversa, entonces uno no está reforzando la comprensión y el aprendizaje. Y eso son perspectivas multidisciplinarias en la planificación del currículum, y es muy importante. Bien, entonces vamos a tratar de resumir qué es lo que estamos tratando de hacer, tanto en la capacitación de los profesores y también al enseñarle a los niños en la escuela. Es en un contexto donde los usuarios de la tecnología se convierten en algo casi universal y queremos desarrollar también aprendices confiados e independientes que tengan una buena comprensión de la naturaleza interrelacionada del conocimiento que están adquiriendo en la escuela. ¿Cómo diseñamos ese currículum entonces? Bueno, les voy a ofrecer un modelo muy simple. Primero, es muy importante para un currículum de una escuela que tenga una comprensión muy clara del contenido y habilidades precisas que nosotros queremos que los niños desarrollen. Y yo diría que hay una noción romántica de que el profesor aprende y el niño a lo largo del niño es muy llamativa y es muy efectiva en educación secundaria. Pero no creo que sea un modelo muy robusto a nivel de la escuela. Creo que si uno tiene particularmente profesores de secundaria que no tienen confianza en su propio conocimiento del tema, es muy difícil para que ellos sean efectivos. De hecho, la política en el Reino Unido ha cambiado hace unos 25 años atrás para reflejar este hecho. En el Reino Unido ahora, uno no puede tener un estatus de profesor calificado sin tener un primer grado en un tema o
disciplina relacionado. Entonces uno no puede tener un pregrado en educación simplemente. Uno tiene que tener un primer grado y luego uno tiene que tener una calificación de posgrado. Entonces es un mínimo de un programa de 4 años, pero los primeros 3 años son sus años básicos y luego vienen los estudios de posgrados, PDCE, que es un certificado de posgrado en educación general. Es lo que les da el estado de profesor calificado. Y eso ha mejorado mucho los estándares de la educación secundaria en el Reino Unido. Si los profesores no tienen esa confianza en su propio conocimiento, en el tema que van a enseñar, es muy difícil para que ellos puedan deconstruir ese conocimiento de tal forma que puedan crear oportunidades para los niños jóvenes para que puedan lograr una comprensión de esa base de conocimiento. Lo que ocurre muchas veces es que uno termina con profesores que están de alguna manera pirateando o simplemente hablando de memoria lo que aparece en el libro. Y si se hacen eso, no tienen ninguna otra manera de explicar o corregir o reconocer los falsos conceptos y ninguna otra manera de ofrecer una visión de ese conocimiento. Además, no se sienten confiados en la sala de clases y cuando los profesores no están confiados, los suele hacer personas que quieren estar controlando todo. He estado en salas de clases en Chile donde la idea de que el estudiante pueda salir de su asiento durante una sala de clases, es algo que los horroriza. Tienen que estar sentados ahí en su sala de clases. Tengo que estar bajo el control de todo. Ellos tienen que estar haciendo lo que yo les estoy diciendo que hagan. Y todo esto proviene de una falta de confianza en la sala de clases. Y creo que la falta de confianza en el tema que está enseñando el profesor es un componente de esa falta de confianza que se refleja en la sala de clases. Así es que hay que establecer qué es lo que uno quiere que aprenda el niño, qué es lo que tiene que hacer y preferiblemente, de hecho, hay que hablar con ellos. Uno habla de por qué están haciendo algo, qué es lo que vamos a aprender en este día, en esta semana, en este semestre y qué van a poder hacer al final del curso. Y ojalá, ¿por qué eso va a ser útil para uno en sus vidas? Habiendo decidido lo que es que uno quiere enseñar, hay que decidir cuál va a ser el modelo pedagógico más apropiado para crear una oportunidad que alguien pueda aprender de qué es lo que uno está tratando de enseñar. Y a partir de la combinación de esas dos cosas, ustedes tienen una tarea que está diseñada para el aprendiz y que puede ser manejada por el profesor y ojalá se pueda dar todo ese conocimiento y para la habilidad de practicar esa habilidad. Luego entonces uno trae, para de hecho poder lograr esto, un grupo de herramientas y medios. Y todas esas tres cosas se combinan para crear, ojalá, una tarea efectiva. Y les he dado algunos ejemplos esta mañana del tipo de cosas que yo, bueno, si alguien creo que alguien quiera tener un vocabulario amplio, por ejemplo, del tema, por ejemplo, compra, uno sepa las palabras que uno quiere que el niño aprenda. Uno sabe lo que el niño debiera hacer con esas palabras al final y uno va a escoger algunos medios que les va a presentar esas palabras en sus experiencias y ustedes van a tener algún tipo de tareas por las cuales ellos van a practicar esas palabras. Ahora, puede ser que esos medios, herramientas, puedan incluir algunas tecnologías digitales, pero si uno no tiene una comprensión de qué es lo que pueden hacer estas herramientas digitales, recuerden, por ejemplo, esos tres elementos que yo les di anteriormente, es difícil saber cuándo es apropiado aplicar esas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que está en el trasfondo de este modelo tan simple? Tenemos una comprensión bien profunda del dominio, del conocimiento del tema, de los distintos enfoques a la pedagogía y luego de la posibilidad de tener los medios y herramientas. Entonces uno tiene la comprensión así de poder combinar esos tres elementos para diseñar algo que es una tarea efectiva.
Ahora lo que estamos pidiendo que los profesores hagan en la sala de clases es moverse en estos dos ejes de algo que todavía es muy común en la sala de clases, que predominantemente está basado en papel y utilizando un modelo muy didáctico que dice yo sé algo, te lo digo a usted y usted ya lo sabe. Y queremos que los profesores se muevan a... No sé si puedo tener aquí, pero estamos aquí, en la parte inferior. A medida que estamos aquí en esta izquierda inferior y le estamos preguntando que se muevan en la parte superior derecha, en la esquina superior derecha. Lo que está ocurriendo, de hecho, cuando uno investiga esta práctica, es que no se están yendo al recuadro inferior, superior derecho, sino que están moviéndose en la parte inferior de esta malla. Entonces, esencialmente, lo que adoptan los profesores de la tecnología, lo que les ayuda a hacer lo que siempre han hecho antes. Ese sí es un inicio, pero ahora necesitamos encontrar maneras de ayudarlos a subir para estar más en la parte de la innovación, de la creatividad, para darle a los niños la oportunidad en sí mismos de que puedan tomar más control de su propia construcción del conocimiento. Es el tema antiguo. Ustedes todavía tienen un modelo en la mayor parte de las salas de clases que ustedes reconocen, no solamente del último siglo, que estamos tratando de mover a los niños en un escenario más relevante y moderno. Pero hay peligro. Esta imagen proviene de una sala de clases muy moderna en los Estados Unidos. Pero si ustedes miran cercanamente qué es lo que están haciendo estos niños, de hecho, incluso la manera como está arreglado el muebles, está arreglado para un trabajo, un método de operación muy individual. Es muy difícil para esos niños en esas salas de clases o en esos asientos trabajar de manera colaborativa en grupos y discutir lo que están haciendo. Si ustedes lo comparan con esta imagen de una sala de clases chilena, es muy fácil ver y sí, sí, no es muy nuevo el mobiliario, la pintura tampoco es muy nueva, esta sala de clases no es tan buena como la anterior, pero de hecho, en términos de oportunidad efectiva para aprender, denme esta sala de clase todos los días comparada con la otra. Los niños aquí están trabajando en grupos, están hablando los unos con los otros, se han convertido en unidades constructoras colectivas de conocimiento. Yo no la tuve por accidente, sino porque un profesor efectivo ha orquestado una actividad de aprendizaje que facilita esas oportunidades. Así que no se trata de los muebles ni los escritorios. Es más que nada comprender de cómo uno puede construir una tarea orquestada. Ahora yo diría que a menos que nosotros hagamos cosas similares cuando orquestamos una oportunidad para que las personas aprendan para ser profesores y a medida que les damos el mismo tipo de oportunidades y les explicamos por qué lo estamos haciendo, por qué estamos teniendo esta mezcla en particular de conocimiento, medios, enfoques pedagógicos y luego los invitamos a que construyan oportunidades para aprender basados en aunar esos tres dominios específicos antes mencionados, entonces no podemos esperar que puedan desarrollar este tipo de prácticas en sus salas de clases. También es muy importante pensar a quién le estamos tratando de hacer esto. Tenemos un modelo que ya estamos haciendo, ¿no? Ya lo tenemos. ¿A quién es entonces que está sentado en nuestra sala de clases? ¿A quién le vamos a enseñar esto? Bueno, creo que hay muchos paralelos entre el Reino Unido y Chile al respecto. Y estoy sacando alguna información reciente que se ha dado en el Reino Unido y también por el equipo en CEPE, aquí en Chile.
Entonces, una mayoría, y no todos, pero una mayoría de los niños ahora en Chile tienen acceso a una computadora fuera de su sala de clase cuando ya tienen 14 o 15 años. La mayor parte también tienen acceso a los teléfonos celulares. Y en las escuelas en el Reino Unido utilizan la tecnología 15% del tiempo. Creo que en Chile es un poquito menos, creo que en Chile es un 9%, pero en todo caso no es mucha la diferencia. En el Reino Unido en particular, y yo no sé cómo se da esto en Chile, todo el software social, el tema es muy popular, el software social. Entonces los niños constantemente están en contacto los unos con los otros, ya sabes, ya sea a través de Twitter, mensajes de texto, Facebook, constantemente se están comunicando. En el Reino Unido estamos muy nerviosos que los niños salgan de nuestra vista, entonces no les permitimos que jueguen fuera con sus amigos o en sala de clase, a menos que estén estén supervisados. Entonces muchos niños pasan mucho tiempo en su casa solos, con sus hermanos y hermanas quizás, pero constantemente están tuiteando o contactándose con sus amigos. ¿Les suena familiar esto, no? Parece que acá también, ¿no es verdad? Sí. Bueno, los niños no son tan distintos siempre, donde estén en el mundo. Y si piensan al respecto, cuando están en una clase con su profesor, es una de las pocas veces que de hecho interactúan con muchas otras personas de su propia edad, bajo la guía de un educador entrenado, capacitado. Entonces, me preocupa cuando veo a esas personas cuando llevan a esos niños y los sacan de la red y los dejan sentados enfrente de una pantalla para una lección. Porque eso lo podrían hacer en clase, en su casa, en la mayor parte. Y no debieran estar hablando entre ellos productivamente mejor, guiados por un profesor, de tal forma que puedan hacer un uso de esas oportunidades para construir esas habilidades de colaboración, de trabajo en equipo, esas habilidades de hecho para interactuar en una manera civilizada, cara a cara, con otros seres humanos, posiblemente otros seres humanos que a uno no les gusta mucho a veces. Y es así como nosotros tenemos que operar en el mundo. Y si nosotros no le damos a los niños jóvenes la oportunidad de desarrollar esos grupos de habilidades cuando están en conjunto con un profesor, ¿cuándo van a desarrollarlas si no le damos esa posibilidad en la sala de clase? Todo el medio ambiente es increíblemente importante. Y una vez más, los datos del CEPE apoyan esto en Chile y estos datos provienen de una intervención que hicimos en el Reino Unido. No se preocupen mucho de qué se trataba, ¿no? Pero simplemente quiero resaltar un par de cosas, porque nuevamente creo que los datos apoyan un número de cosas que son verdades universales. Vimos a las familias y les preguntamos a los niños y les preguntamos si su familia les ayudaba a manejar los elementos y si sus amigos le ayudaban. Y vemos diferencias importantes. En la escuela primaria B es la que tiene mayor déficit social o deprivación social. Ellos son de familias pobres y no están teniendo ayuda que necesitan en el contexto familiar. Los sociólogos podrían decir el hogar no tiene el activo cultural. No es que los padres no le quieren ayudar, sino que no tienen el conocimiento para así hacerlo. Y ese es un gran contraste con otras escuelas. Y cuando llegamos a la E, que es la que tiene mayor éxito, vemos que la familia, el input de la familia es el mayor. Los amigos como fuente de ayuda siguen siendo importantes durante todo el proceso escolar. Aunque no nos puede ayudar entonces la familia, sus amigos en los que pertenecen a su curso pueden ayudarle porque estos niños tienen la oportunidad de trabajar en forma colaborativa en la escuela. Si tienen entonces un contexto en que la familia no puede ayudar a los niños,
Es aún más importante entonces que tengan la oportunidad de trabajar y aprendan a trabajar en forma efectiva con sus compañeros de curso. Si tengo un argumento con Gorky, es que él se basa tanto en esta idea de que el experto debe ser la persona que facilita el progreso. Por supuesto, eso es correcto, sí, pero no es la única forma en que pueden aprender en forma efectiva. La interacción con los pares, con gente que no sabe nada más que del software que usted, aún así puede ser una forma muy efectiva de aprender. Y cuando no tienen el apoyo de la familia, del hogar, es muy importante tener la oportunidad de obtener el apoyo de la escuela, pero no solo del profesor, que a lo mejor puede dedicar un par de minutos al día al alumno, pero de los otros niños que están con él o ella todo el día. Y este es otro ejemplo que destaca los mismos puntos. Así que no voy a dedicar tiempo a esto porque el tiempo está corriendo. Les he dado una visión de lo que estamos tratando de hacer y con quién lo estamos tratando de hacer y cómo lo estamos tratando de hacer. Pido disculpas por la complejidad de este diagrama. Por favor, no traten de ver todo porque les va a dar dolor de cabeza. Solo preocúpense del texto que está en rojo. ¿Sí? Una de las razones por qué coloco acá este diagrama es porque en sí mismo es un ejemplo de lo que quiero referirme. Este es un diagrama que encontré a través de la recomendación de un colega, de Juan. Entonces, hay un poco de colaboración personal con quien yo trabajo y nos decimos, esto está en la red, no es que llegué por azar en Google a esto, no. Entonces lo estoy usando en mi conversación hoy día. No hice cut and paste o copy, cortar y pegar acá para tratar de darles la impresión de que esto es mío, no. Queda muy claro allá abajo en la esquina inferior quién creó y de dónde proviene y de dónde lo obtuve. En otras palabras, esto es una cita, no es plagio, ¿sí? Los niños en edad escolar no conocen la diferencia. No es un fenómeno nuevo, sino que es más fácil de hacer ahora. Cuando a ustedes se les pide escribir un artículo acerca de los perros, uno busca perros en Google, abre lo primero que aparece acerca de los perros y hace copiar y pegar en un documento Word y se lo entrega al profesor, quien no sabe lo que hicieron, pero se supone que no es lo que tenía que hacer, pero nadie se lo había explicado. Pero no es distinto a aquellos días en que teníamos que escribir un artículo sobre los perros, íbamos a la casa, si teníamos suerte, sacábamos la enciclopedia, buscábamos perros y copiábamos de la enciclopedia a nuestro cuaderno de ejercicios todo lo que decía acerca de los perros. La única diferencia es que había que practicar caligrafía, ¿sí? Las ideas no pasaban por su mente más que en el caso del que copia y pega de Google, sino que tomaba más tiempo. Entonces, salvo que expliquemos a los niños cómo usar las fuentes de información, no hay nada malo en tomar un par de oraciones y sacarlas de la enciclopedia verbatim. Solo que hay que citarla y decir que eso es lo que hicimos. Y lo ponemos entre comillas y decimos, esto proviene de tal y tal enciclopedia. No es incorrecto basarse en el conocimiento de los demás. Es esencial, solo que hay que hacerlo en la forma apropiada. También, cuando se nos solicita escribir un artículo sobre los perros, hay bastante poco imaginación y es poco incentivante. Entonces volvemos a la esencia del diseño de la actividad. ¿Cómo damos la actividad a los niños? Una actividad donde no puedan solo copiar y pegar, por ejemplo, tengan que comparar.
Bueno, hay que manipular un poco la actividad. Quiero que escriban un artículo sobre los perros y que me muestren que obtuvieron información de al menos 3 fuentes distintas, y quisiera que también que me digan qué dicen acerca de los perros que difiere en cada una de las fuentes, que dicen algo distinto que digan acerca de los perros. Transformaron la actividad, aprendieron a citar, así que ya saben cómo usar la información de las 3 fuentes. Esa diferencia en los procesos es lo que este diagrama trata de captar. Aún más, cuando han realizado ya la tarea, la actividad sobre los perros, quiero que la compartan con su compañero de curso.